Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presenta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Radio Esperanza. Esta mañana pues estamos ya arrancando este nuevo espacio de Enlace Comunitario. ¿Cómo estás, licenciada Estela Moreno? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Pues me encuentro bendecida, agradecida con la vida porque creo que estos tiempos nos han permitido ser más reflexivos y más agradecidos con esta oportunidad que tenemos todos los días de estar con vida, de estar con salud y de ser muy conscientes de que esta es una oportunidad que tenemos que aprovechar y en la medida de lo posible apoyar al que nos necesite en cualquier aspecto. Creo que esa es una tarea que tenemos todos los seres humanos y estamos ahora más conscientes que nunca ante pues esta realidad que estamos viviendo. Y hoy estoy también muy, muy agradecida porque está con nosotros la doctora Beatriz Almaguer, quien es un excelente profesional médico, pero es un excelente ser humano, y lo digo a nivel personal. Es una persona entregada a su labor y tiene un corazón que es digno de admirar. Entonces, no se ponga chiviada, doctora, porque es la verdad. Y el día de hoy traemos un tema que pues es un tema interesante. Vamos a hablar acerca de las enfermedades hepáticas y la importancia de su diagnóstico oportuno. Y antes de que la doctora nos haga favor de hablar, solamente voy a dar unos datos de su currícula. Ella es la doctora Beatriz Almaguer Estrada. Ella se tituló de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2011 como médico y tiene la especialidad en gastroenterología por la Universidad de Monterrey en el 2017 y tiene una subespecialidad. Es decir, la doctora le encanta estudiar y estar más preparada. Wow. Tiene la subespecialidad en hepatología, que son muy contados los médicos hepatólogos con los que contamos, y la verdad es un privilegio, doctora, tenerla aquí porque sabemos lo valioso que es su tiempo, pero también lo muy importante de toda la información que nos va a transmitir el día de hoy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema es bastante amplio, vamos a tratar de simplificarlo un poco el día de hoy. Pero bueno, términos generales, las enfermedades hepáticas son aquellas enfermedades propias del hígado, es decir, así como a veces sufre daño o enfermedades, por ejemplo, del corazón, los pulmones, bueno, así también tiene unas enfermedades muy particulares el hígado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de estas enfermedades, cuáles son las más comunes, qué complicaciones pueden llegar a tener, sobre todo cómo detectarlas de una forma muy oportuna antes de que presenten complicaciones, que es lo que lamentablemente en ocasiones pasa, ¿no? No logramos un diagnóstico oportuno y nos diagnostican ya cuando tenemos complicaciones, cuando ya nuestra calidad de vida ha sido o se ha deteriorado, ¿no? En forma muy significativa. Entonces, es algo amplio. Las enfermedades hepáticas nosotros las podemos clasificar como, por ejemplo, por tóxicos, como por ejemplo sería el alcohol. Las podemos también catalogar como, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, como hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, colangitis pirosante primaria. Después tendremos infecciones virales, como la hepatitis B, C, A, que son de las más comunes, que también pueden enfermar a nuestro hígado. También tenemos enfermedad por hígado graso, asociado, por ejemplo, a pacientes con diabetes mellitus. Entonces, estos digamos que son de las más comunes. Como vemos, es un diagnóstico bastante amplio, que ya determinará el hepatólogo cuál ha sido la causa de su daño y para poderle dar un tratamiento oportuno. Antes de entrar así de lleno, la importancia del hígado que tiene en nuestro sistema, doctora, ¿qué tan importante es el hígado para que las personas tomemos la conciencia realmente de cuidarlo y de identificar oportunamente en caso de que tengamos alguna enfermedad? ¿Qué función tiene específicamente el hígado en breve para poder ya entrar en materia de las enfermedades hepáticas? ¿Le parece?
Claro que sí. El hígado es una glándula muy importante para nuestro organismo. Muchas veces él no nos da ninguna señal, ¿verdad? Trabaja en forma muy eficiente, pero en términos generales vamos a tratar de englobar qué es lo que él hace. Él, vamos a decirlo así, recibe todos los nutrientes que nosotros consumimos y empieza a tener implicaciones en el metabolismo de las grasas, de los azúcares, de la síntesis de proteínas, que es a lo que al final del día va a utilizar nuestro cuerpo para hacer, por ejemplo, músculo, por mencionarles un ejemplo. También interfiere en la desintoxicación, es decir, si consumimos algún tóxico, él lo eliminará, ¿de acuerdo? También va a interferir en lo que viene siendo, por ejemplo, fármacos, los transforma para que no nos dañen y hagan exactamente la función que deben de hacer. En términos generales, también va a tener implicaciones en, por ejemplo, en la captación de hierro para que después se una a la hemoglobina y es lo que está en la sangre, lo que interfiere en lo que viene siendo el transporte de oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, si bien, a grosso modo, creo que lo englobé un poquito, tiene muchas más funciones, se han detectado arriba de 100 funciones, todavía creemos que tiene todavía más, pero bueno, en términos generales, digamos que estas son, a grosso modo, para que no nos vayamos amplificando mucho en el tema y consumamos mucho tiempo, a grosso modo es esto. Entonces, interfiere en el metabolismo de grasas, en el metabolismo del azúcar, de las proteínas, en la desintoxicación de fármacos o de tóxicos en forma general, ayuda a transformar fármacos para que no nos hagan daño. En términos generales, digamos que esas serían como de las principales funciones. También tiene algunas funciones, por ejemplo, produce algunas proteínas para la coagulación, para detener, por ejemplo, el sangrado. Entonces, básicamente, digamos que es de las principales. Nada más para empezar, esa es la idea de saber por qué es importante nuestro hígado y darle esa atención. Y ahora sí, que nos diga la doctora, vamos a entrar ahora sí ya en el tema, de cómo sé yo que mi hígado no está funcionando bien o tiene algún problema. ¿Cómo yo puedo, como lo tengo aquí en mi ser, vaya, en mi interior, cómo identifico? ¿Me duele, me pica, deja de hacer? ¿Cómo es? Bueno, cuando tiene, por ejemplo, alguna alteración o algún daño, por lo general no nos va a dar ningún problema, ¿sí me explico? Es decir, muchos pacientes lamentablemente o afortunadamente son asintomáticos. Entonces, en ocasiones se llegan a dar cuenta a través de exámenes de laboratorio que se realizan de rutina, sus chequeos anuales, o si un paciente es diabético, que le pide su doctor sus exámenes de laboratorio, y ahí empezamos a ver ligeras alteraciones. Por ejemplo, de las cosas que principalmente se alteran son valores, por ejemplo, de las bilirrubinas, de las enzimas hepáticas, que se puede sintetizar en su nombre como ALT, AST, TGO, TGP. Son de las primeras cositas que vamos viendo alteradas. Entonces, generalmente, cuando hay alguna alteración así, pues los médicos, por ejemplo, generales, familiares, etcétera, quien lo haya solicitado, por lo general ya nos piden apoyo a nosotros, los gastroenterólogos, o en mi caso hepatólogos, para tratar de determinar cuál ha sido la causa de esa alteración. Si el paciente llega a tener algún síntoma, pues bueno, son a veces síntomas muy generales como cansancio, fatiga, se pueden empezar a poner amarillitos de los ojos, de su piel, les puede empezar a cambiar, se puede inclusive empezar a oscurecer, algunos se verán también amarillitos de su piel, algunos otros pacientes se pueden quejar de mucha comezón, otros pacientes empiezan a hincharse sus piernas, empiezan a edematizar, algunos otros les empieza a crecer su vientre, otros presentan, por ejemplo, sangrados gastrointestinales, pero bueno, ya sería una etapa pues muy avanzada. ¿En qué momento nos podemos identificar el cómo es que se manifiesta poniéndose la coloración amarilla, teniendo comezón, que se inflamen, edematicen las piernas, el vientre, y hasta ahí nos quedamos? Entonces, doctora, no sé si hay otro tipo de identificación de síntomas o de situaciones que nos logran
que logramos para hacer la identificación que algo no está funcionando bien en nuestro hígado. Y una vez que esto se presenta, bueno, ¿qué debo de hacer? ¿A quién voy? Le digo al doctor general, al hepatólogo, al gastroenterólogo. ¿A quién me dirijo cuando identifico que tengo, por ejemplo, pues, la coloración amarilla, los ojitos, etcétera? Bueno, en el caso que menciona usted de ya presentar ahora sí complicaciones o una enfermedad un poco más grave o más severa, como por ejemplo es el ponerse los ojos de color amarillo o que se me hinchan las piernas, se me empezó a crecer mucho el vientre. Por lo general los pacientes tienden a buscar ayuda con su primer médico de contacto, generalmente es el médico familiar, médico general, y por lo general él empieza a hacer algún tipo de abordaje, empieza a pedir pruebas de funcionamiento hepático, las pruebas del hígado, digámoslo así, y ya él corrobora las alteraciones y es cuando ya le recomienda por lo general a los pacientes acudir con un gastroenterólogo o bien acudir con algún hepatólogo. Si bien nosotros, a lo mejor que dice, bueno, me hice estos exámenes, salieron alterados, he escuchado, he leído que si tengo tales alteraciones, por ejemplo, en las bilirrubinas o en las enzimas del hígado, que dijimos que eran la LT, AST o TGO, TGP, así lo pueden encontrar dependiendo del laboratorio, pues bueno, me voy a dirigir a un gastroenterólogo o un hepatólogo, ¿ok? General, pero por lo general es más frecuente que nos lleguen referidos de algún médico de primer contacto, un médico familiar o un médico general, ¿no? Pero bien pacientes también vemos de primera vez que, por ejemplo, vamos a mencionar una enfermedad hepática muy común, como por ejemplo es el hígado graso, en el cual se realizan ellos algún ultrasonido porque traen algún dolor abdominal, o quieren checarse los riñones, etcétera, y encuentran hígado graso. Entonces, por lo general, los pacientes empiezan ya a leer un poco acerca del tema y ya saben que deben de dirigirse con un gastroenterólogo o hepatólogo, ¿no? A veces también nos llegan pacientes así. Bueno, aquí la importancia ahorita que usted nos mencionaba antes de la breve pausa que tuvimos es muy importante que las personas nos estemos haciendo una revisión, un check-up, pues en una forma periódica para ir detectando lo antes posible si se está presentando una alteración y no esperarnos hasta una manifestación de que ya tenemos la coloración o que ya tenemos inflamado. Es posible que a través de los puros laboratorios se identifique que algo empieza a no funcionar bien y esto le favorece al paciente en un tratamiento menos fuerte, menos pesado. Sí, claro. Por ejemplo, también depende en muchas ocasiones qué enfermedad de base él tiene. Por ejemplo, vamos a mencionar un diabético. Los diabéticos tienen un incrementado riesgo a presentar hígado graso, ¿verdad? Simplemente por ser diabético. Entonces, por lo general, ya hay acuerdos, ya hay recomendaciones en los cuales esos pacientes deben de estarse realizando pruebas de su hígado mínimo cada 6 meses y acompañarse, por ejemplo, de un ultrasonido. Entonces, pero la forma así más general, digámoslo así, es que su médico general, su médico familiar, parte de su chequeo anual, vamos a mencionarlo así, le pide exámenes generales para ver cómo anda de grasas, cómo anda de su funcionamiento hepático, cómo anda de su hemoglobina, vamos a mencionarlo así, y por ahí es donde empiezan a haber ya algunos diagnósticos, algunas alteraciones. Entonces, es ya cuando recibimos la referencia. Pero sí, en su chequeo anual se puede empezar a identificar, ¿no? Más si, por ejemplo, tengo algún antecedente de algún familiar, ¿verdad? Vamos a decirlo, conozco que, por ejemplo, mi hermano, mi mamá tuvieron alguna enfermedad hepática, pues bueno, ellos lo revisamos antes. Por lo general, de lo básico con lo que nosotros empezamos un abordaje de un paciente con una enfermedad hepática es por medio de exámenes de laboratorio y su ultrasonido de abdomen. Correcto. Bueno, entonces ahí como siempre caemos en el tema de la prevención, de estarnos revisando periódicamente, y más si tenemos el tema de que ya tenemos identificado alguna enfermedad que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, como es la diabetes. Bueno, pues ahí como que es un signo de que no lo dejes para después, no es como que un chequeo ordinario, es algo que debiéramos estar contemplando para no tener complicaciones. Perdón, tenemos una llamada, si les parece, ¿podemos tomarla? Claro. Ay, por favor, claro que sí. Muy bien. Tenemos a Mireya en la línea 1.
Muchísimas gracias, Mireya, por tu paciencia. Adelante con tu pregunta. Te escucha la doctora. Adelante. Muy buenas tardes, hermano, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo vivo con el estómago muy inflamado, el vientre. Ya fui con un gastroenterólogo. Me encontraron además que tengo hemorroides internas, pero tengo una molestia muy en el lado derecho. No sé si ahí está el hígado, no lo sé, pero tengo muy inflamado siempre el vientre y me siento muy cansada y un dolor abdominal, regularmente un dolor grado 5 en el vientre. No sé si tenga que ver con el hígado. Muy bien. Bueno, mire, aquí el dolor abdominal en sí es como una valoración, digámoslo así, aparte, ¿no? En ocasión, el hígado, ¿dónde está localizado? Está localizado en el abdomen, en la parte derecha, en la parte alta. Pero no sé si recuerda que mencionamos que el hígado pocas veces llega a doler. El hígado por lo general no duele en una etapa muy incipiente, pero bueno, sería de valorarla, sería de revisarla, platicar con usted exactamente cuándo es cuando le duele su abdomen para poderle dar una valoración integral y no confundir alguna, a lo mejor, enfermedad digestiva, ¿verdad?, del colon o de su intestino o de su estómago con alguna enfermedad hepática, ¿verdad? Pero entonces sería como una valoración un poco más individualizada, claro que lo podemos ayudar, para decirle a usted exactamente qué es lo que le está doliendo, ¿verdad? Lo que le han encontrado de una enfermedad hemorroidal, pues no justifica el dolor que usted tiene en su abdomen, ¿verdad? Entonces, sería simplemente de valorarla en forma individualizada, platicar muy bien con usted, ver qué antecedentes tiene para poderle asesorar en forma oportuna y adecuada. Una pregunta, doctora, una pregunta. Sí. Si uno tiene hemorroides internas, ¿hay medicina para eso? Ok, cuando un paciente tiene, como dice usted, hemorroides internas, sí hay algunos medicamentos que ayudan como a disminuir un poco el tono de la venita, que se ha saltado, digámoslo así, en una forma muy sencilla. Entonces, como quien dice, la disminuye su tamaño. Y también, pues, hay procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Cuando llegan a tener alguna complicación, como por ejemplo sangrado. Entonces, hay opciones terapéuticas, sí hay medicinas en las cuales se puede disminuir el calibre y también les ayuda mucho el evitar estreñirse, que puedan evacuar en forma adecuada, que no tengan que hacer tanto esfuerzo. Eso también les ayuda. Muchas gracias, doctor. Gracias, hermano. Gracias. Sí, Buen muchas día. gracias, Mireya. Muy bien, Bueno, pues sí, adelante, licenciada, sí, perdón. ¿qué les parece? Estábamos hablando un poco del hígado graso, que se presenta también con cierta frecuencia, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes, eso fue lo que logré entender, pero ¿y esto, qué es lo que lo causa con mayor frecuencia? ¿Qué síntomas puede tener la persona? ¿Y qué complicaciones puede tener si uno no atiende el hígado graso? Bueno, el hígado graso puede tener diversas causas. De las más comunes, por ejemplo, mencionamos ahorita la diabetes mellitus. Tenemos también, por ejemplo, pacientes con sobrepeso o obesidad, también es un factor de riesgo. Pacientes con algunas alteraciones, por ejemplo, en las grasas, aquellos que tienen grasas elevadas, ya sea colesterol o triglicéridos. También hay una presentación de enfermedad hepática por hígado graso secundario al consumo de alcohol. El consumo de alcohol produce un daño directo sobre el hígado y un daño secundario. El daño directo, vamos a decirlo así, es propiamente el tóxico del alcohol. Y el daño secundario es que todo ese tóxico que está en exceso se empieza a acumular como grasa en el hígado. ¿Ok? Entonces tiene dos formas de lesión en el caso del alcohol. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener el hígado graso? Bueno, un hígado graso puede empezar a inflamar el hígado y esa inflamación constante a través del tiempo, a través de los años, puede terminar en una cirrosis hepática. También, por el simple hecho de tener enfermedad hepática por hígado graso, también tenemos un riesgo mayor de presentar cáncer de hígado, ¿de acuerdo? Sin necesidad de haber llegado a la cirrosis hepática. Entonces, si bien vemos, la cirrosis hepática es en la etapa final de cualquier enfermedad hepática. Es lo que no queremos que el paciente llegue a tener, que no llegue a tener una cirrosis.
Entonces, es por eso muy importante una detección oportuna, un tratamiento, un seguimiento de su enfermedad hepática para tratar de retrasar la presentación de una cirrosis hepática o bien que no se llegue a presentar, o por ejemplo un cáncer de hígado que puede ser una cuestión ya muy seria. Otra de las cuestiones que quería comentarles es que por ejemplo, de esto de la etapa final de la cirrosis hepática, está muy estigmatizada. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar de cómo a mí me puede dar cirrosis si yo no consumo alcohol. En mi vida he consumido alcohol. ¿Por qué? O sea, si consumo algo de alcohol, pues será una vez al año, durante un brindis, por Año Nuevo, por mencionar un ejemplo, en mi cumpleaños. ¿Por qué me llegó a dar cirrosis hepática? Entonces está muy estigmatizado en ese aspecto. Entonces puede ser que tiene una enfermedad autoinmune, como hepatitis autoinmune, como ya lo mencioné, que tiene alguna infección viral crónica, o que, por ejemplo, en este caso, pues un paciente diabético que tiene una enfermedad por hígado graso y llegó a tener una cirrosis hepática. No sé si contesté ahí su pregunta. Sí, quedó claro, y la verdad, pues el tema es que no estigmatizar a las personas que tienen, que están en una etapa de una cirrosis. Luego identificamos cirrosis con alcohol, con bebida, y no, en algunos casos o en una buena parte de los casos seguramente están relacionados con otro tipo de padecimientos. Enfermedades. Y bueno, y quien ya tiene una enfermedad hepática, ¿en qué cambia su actuar diario, su actividad de trabajo, de vida familiar, etcétera? ¿Qué repercusión tiene tener una enfermedad hepática? Ok, entonces una enfermedad hepática, digámoslo así, en una etapa muy incipiente, que está bien detectada, que se da un buen tratamiento. La verdad es que los pacientes llegan a tener una muy buena calidad de vida, hacen su vida totalmente normal, van al trabajo, hacen deporte, o sea, no hay problema. El problema empieza a aparecer cuando un paciente brinca a la cirrosis, ¿verdad? Entonces, ese daño constante que sufrió ese hígado se convirtió en una cirrosis. Cirrosis hepática es que el hígado se hace más pequeño y se hace duro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una cirrosis hepática. Entonces, disminuye muchas de las funciones que habíamos mencionado anteriormente. Disminuye la capacidad de eliminar tóxicos, como mencionaba en ejemplo, de sintetizar proteínas, empiezan a batallar con problemas de las grasas, de los azúcares, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un paciente es cirrótico, ahora también hay que identificarlo en forma adecuada. Hay unos pacientes que pueden tener una cirrosis muy incipiente y hacer su vida totalmente normal, ¿de acuerdo? Y hay unos pacientes que la cirrosis va avanzando y ahora sí disminuye mucho su calidad de vida. Como le mencioné, por ejemplo, el que se le hinchen las piernas, el que su abdomen empieza a acumular agua, algo que se llama ascitis, pueden empezar a tener desorientaciones, algo que se llama encefalopatía hepática, pueden inclusive llegar al coma, pueden tener sangrados gastrointestinales, vomitar sangre, tener evacuaciones negras, que también es sangre digerida. Entonces, eso es lo que merma su calidad de vida, lo que los predispone a estar ingresando al hospital, al tener que acudir en forma constante con el médico gastroenterólogo o hepatólogo. Entonces, es esa etapa a la que no queremos que ningún paciente llegue. Y si el paciente ya tiene una cirrosis hepática, darle su tratamiento oportuno, su seguimiento oportuno para evitar todas las complicaciones que mencionábamos ahorita en forma breve de la cirrosis hepática. Es decir, ya la tengo, no significa que mi vida ya se acabó. Significa que tengo que buscar un apoyo. Ese médico lo que va a hacer es tratarme las complicaciones, vamos a apoyarnos con medicamentos, él me dará un seguimiento adecuado, me va a explicar qué complicaciones puedo tener para detectarlas también en forma oportuna y acudir a buscar ayuda. Es decir, no un cirrótico no significa que mi vida ya se acabó, simplemente es que es otra enfermedad y hay que ponerle mucha más atención. Correcto. Pues aquí volvemos al mismo tema de siempre. Estemos alertas, estemos atentos, démonos la revisada, por favor. Periódicamente, a veces decimos, no, hasta que me sienta mal, porque luego me encuentran lo que no tengo. No, señores, hay que buscar la detección oportuna.
para no caer luego en padecimientos que son mucho más desgastantes o que son más complicados de atender. Doctora, ¿y estas enfermedades se presentan, hay algún estándar? ¿Es más en hombres, es más en mujeres, en ciertas edades? ¿Se presenta en niños o no se presenta en niños? No lo sé. Sí, claro. Hay algunas enfermedades que inician en la infancia, por ejemplo, la hepatitis autoinmune. Entonces hay algunos niños que pueden empezarse a poner, por ejemplo, amarillitos, que se quejan de dolor, que ya no quieren comer, etcétera. Entonces pueden tener alguna enfermedad hepática. Entonces hay en los niños hay también cuestiones, por ejemplo, de malformaciones genéticas, que no se desarrolló bien su hígado, que no se desarrollaron bien los conductos por los cuales se drena la bilis que viene del hígado. Entonces, sí, hay unas enfermedades muy propias de los niños, hay enfermedades que inician en la adolescencia o en la niñez y a nosotros ya nos toca verlas en la etapa adulta. En términos generales, no habría así como alguna edad o algún sexo, es decir, hay algunos pacientes que por el hecho de ser mujeres tal vez tengan más riesgo, por ejemplo, de presentar enfermedades autoinmunes, como mencioné, hepatitis autoinmune o colangitis biliar primaria. Y en el caso de los hombres, pues sí tenemos una mayor prevalencia, por ejemplo, de la enfermedad hepática por alcohol. Entonces, digo, son cuestiones, ¿verdad? Pero una edad exacta así de presentación no la hay. Tengo pacientes que son adolescentes, tengo pacientes niños, tengo pacientes adultos, jóvenes y de edad avanzada. O sea, ahora sí que nos toca verlos en muchas etapas de la vida, ¿no? Y cada una de las etapas tiene sus enfermedades más características y es por eso que debemos enfocarnos sobre todo mucho en los niños y adolescentes, porque hacer ahí una detección muy oportuna les va a garantizar o les va a proporcionar una mucho mejor calidad de vida cuando ellos entran en la etapa adulta, ¿ok? Le voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson. Esta enfermedad se deriva por un depósito excesivo de cobre en el hígado. Hay algunas mutaciones genéticas y entonces se le empieza a acumular más cobre al hígado y eso lo empieza a dañar. Entonces, si tú a un niño o un adolescente lo detectas ahí, le vas a evitar que llegue a una cirrosis hepática o que tenga una presentación muy grave de su enfermedad. O una hepatitis autoinmune, en la cual si se presenta también en los niños y con un carácter agresivo, puede inclusive interferir en su crecimiento o en su desarrollo sexual. Entonces el niño no crece, no desarrolla como tal un niño las características de un adolescente, no le cambia la voz, no se termina de desarrollar en una forma sexual. Entonces hay un retraso. Entonces si lo detectas ahí y le das tratamiento, le va a ir muy bien, va a tener una edad adulta normal. Entonces es la importancia. Qué importante, la verdad, todo esto que nos está, pues, dando a conocer, doctora, nos habla de la importancia que tiene, como siempre, el observar nuestro cuerpo, el cuidarlo, porque, bueno, a final de cuentas, pues es nuestro motorcito con el que todos los días estamos en esta vida con un objetivo, pero si no está este motorcito trabajando como debe, pues seguramente tendremos dificultades y pues es muy importante. Ha sido una charla muy interesante hablar del hígado, pero hay una pregunta que yo tengo por lo de la hepatitis. Me voy a cambiar del hígado graso y de todo esto, ahora la hepatitis. Hay personas que tuvieron fueron transfundidos de sangre y tienen el temor de que se genere la hepatitis. ¿Cuándo se tiene uno que hacer una prueba de hepatitis? Bueno, en el caso de las hepatitis virales, vamos a recordar nada más que tenemos, son varias, ¿no? Hepatitis A, hepatitis C, que a esas se transmiten por los alimentos, agua contaminada, y hepatitis B y C, en términos generales. Estas hepatitis se contactan ahora sí por contacto sanguíneo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un paciente que fue transfundido antes de 1995 tiene un riesgo o que haya sufrido o que haya presentado, perdón, algún, por ejemplo, trasplante, entonces ellos van a tener riesgo de presentar hepatitis C porque en forma sistematizada la sangre antes no se revisaba porque se desconocía que existía la hepatitis C. Entonces ya una vez que se reconoció,
se mandaron pues todas las muestras sanguíneas, es decir, o todos los derivados sanguíneos, más bien dicho, como el paquete globular, se revisan para ver que no tengan hepatitis C. Entonces, todos aquellos pacientes transfundidos o que hayan presentado algún trasplante deberán de hacerse una prueba para detectar hepatitis C, ¿de acuerdo? Pero no olvidarnos de la hepatitis B, porque también podemos haberla contraído. Y sobre todo que los esquemas de vacunación se empezaron a emplear más, sobre todo para hepatitis B, a partir de los años 90. Entonces, pues sí podemos llegar a presentar hepatitis B en pacientes, por ejemplo, adultos jóvenes o adultos, que les voy a mencionar un ejemplo, llegan a hacerse algún procedimiento dental en sitios que no llevan a cabo todas las medidas sanitarias necesarias. Entonces, recordemos que hacer una extracción dental es una gran cantidad de sangre, ¿no? Entonces, ahí a veces se pueden llegar a contaminar y no es infrecuente para mí ver pacientes con hepatitis B que fueron al dentista o que se hicieron algún procedimiento de pedicure, manicure, algún procedimiento estético que dicen, no, bueno, esto fue mínimo, algún tatuaje. Entonces, no es infrecuente para mí ver también hepatitis B y C en estos pacientes. Entonces, pero bueno, en términos generales, si yo recibí alguna transfusión o si yo fui sometido a algún trasplante antes de 1995, sí, me debo de realizar la prueba. Afortunadamente ya hay pruebas rápidas, son de consultorio, en 5 minutos nos dicen si tenemos o tuvimos alguna exposición al virus de hepatitis C. Y pues la importancia en nuestra etapa actual o nuestra época actual es que la hepatitis C tiene tratamiento y los tratamientos son altamente efectivos, ¿de acuerdo? La efectividad de los tratamientos es del 99%. Es casi garantía que nos vamos a curar, es solamente detectarlo y atenderlo. Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos una buena noticia, ¿verdad? Así es. Excelente. Excelente. Y doctora, ya para pues ir cerrando, ¿qué nos puede mencionar acerca del cáncer de hígado? ¿Cómo resulta esto, no? ¿Es un proceso? ¿Es hereditario? ¿Qué nos podría mencionar acerca de esto? Bueno, hay algunos factores de riesgo para cáncer de hígado. El principal o el primero va a ser un paciente que tiene una cirrosis hepática. Por el simple hecho de ser cirrótico, vamos a tener un riesgo de presentar un cáncer de hígado. Entonces, nuestro médico, por lo general, nos va a solicitar un ultrasonido del abdomen superior cada 6 meses como un screening, es decir, una detección oportuna de alguna tumoración, algún nódulo sospechoso. También tenemos al paciente, como ya lo mencionamos, enfermedad hepática por hígado graso. También tenemos cuestiones hereditarias, se ha también asociado un poco con la alimentación, ¿de acuerdo? Con la edad, obviamente. Pero bueno, entonces, de las principales para nosotros sería la cirrosis hepática, enfermedad hepática por hígado graso, hepatitis B, hepatitis C, tienen mayor riesgo de presentar cáncer de hígado. También los tenemos que estar revisando cada 6 meses con ultrasonido, con pruebas. Cuando se presenta, igual, si lo detectamos en una etapa muy inicial o en una etapa temprana, lo podemos curar, ¿sí? Hay terapias muy novedosas, mínimamente invasivas. No es necesario entrar y ahora sí que abrir el abdomen y sacar el hígado para sacarle su tumor o resecarle un gran segmento de su hígado, no es necesario. Hay ya terapias muy novedosas, mínimamente invasivas, en las cuales podemos quitar el cáncer, ¿de acuerdo? Ahí, por eso la importancia de una detección oportuna. Cuando son lesiones pequeñas, lo podemos curar con cosas mínimamente invasivas. Cuando son lesiones ya más grandes, pues bueno, ya nosotros los hepatólogos nos toca determinar si ese paciente puede soportar alguna, por ejemplo, quimioterapia o alguna resección de su hígado amplio. No todos los pacientes lamentablemente pueden soportar ese tipo de procedimientos. Entonces, bueno, ya nos toca a nosotros los hepatólogos determinar quién sí se puede beneficiar y quién no. Pero todo siempre en medicina es la detección oportuna. Entonces, es que nos acerquemos, no nos dé miedo, acercarnos al médico, él nos va a asesorar, él nos va a acompañar durante nuestra enfermedad y va a evitar las complicaciones. Y si yo la presento,
nos va a dar un tratamiento efectivo para aliviarnos, ¿de acuerdo? Es algo muy importante para nosotros detectar a tiempo lesiones sospechosas del hígado porque los podemos curar así, tal cual, podemos curarles el cáncer. Correcto. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, licenciada. Ha sido interesantísimo. Necesitamos otro programa con la doctora, yo creo. Sí, con la doctora siempre hay todo un tema para tratar, ¿eh? Siempre aprendemos porque tiene muchos temas que nos puede ilustrar. Y yo quiero pedirles de favor, quienes tengan alguna duda o alguna inquietud, por favor diríjanse con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@hospitalsantander.com.mx, o también pueden hacer contacto a través de nuestra página web, que es bilingüe, es www.hospitalsantander.com.mx. Y no olviden que estamos en redes sociales. Esta charla va a estar también en nuestro Facebook. Pueden encontrar información a través de nuestro Twitter, Instagram, LinkedIn, y en YouTube están todas las charlas que estamos teniendo en Radio Esperanza. Están ahí, tenemos la posibilidad de que las personas quienes lo están escuchando y la quieran compartir con alguien, pueden entrar a nuestro canal en YouTube y como Hospital Santander lo identifican, y ahí pueden seleccionar la charla para repetirla, para compartirla con alguien. La intención es siempre estar cerca de ustedes, que nos permitan atenderles, y quienes tengan alguna duda también, mándenos un WhatsApp 011-52-1-899-921-6700. La doctora es parte de nuestro equipo del hospital. Lo que ustedes nos llamen, nosotros podemos contactarla. Su consultorio está sumamente cerquita del hospital, está así a la vuelta. Y estoy segura que quien recurra a ella va a encontrar una muy buena orientación y un gran ser humano. Correcto. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por toda la información que nos ha brindado. Que tengan un buen día. Nos reencontramos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presentó